Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cornejo García Valeria Montserrat, alumna del Julio Cortázar Matutino. El día de hoy le voy a hablar sobre el naturalismo. Bien, comencemos. ¿Qué es el naturalismo? Es un movimiento artístico y literario que surgió aproximadamente en el siglo XIX como continuación y profundización del realismo. Este movimiento se caracterizó por una visión artística más objetiva y realista de la situación, no de la burguesía, sino de las clases menos privilegiadas, dándose cuenta de los problemas existentes que eran latentes en esta sociedad. ¿En dónde y por quién? Surgió principalmente en Francia y por la mano, pluma, del periodista y escritor Émile Zola. Algunos de sus principios son: la existencia está controlada por fuerzas más allá de lo que se podría conocer, como el instinto, la pasión, la genética, el contexto social, económico, etc. La literatura es un documento social, es por ello que debe retratar lo más fiel posible. Es la visión del escritor hacia la sociedad. Era un papel político, una queja, una demanda hacia todo lo que se vivía en esa época. La representación debe hacerse de manera amoral, es decir, sin ningún tipo de valor, sentimiento que englobe a esta descripción. No se juzga lo bello y lo feo como valores distintos. Y si el realismo lo llega a tomar como uno mismo y el naturalismo lo comprende de esa forma, simplemente le da igual. No se molesta en indagar más sobre los sentimientos. Centran sus personajes en los estratos sociales como las clases bajas. Algunos ejemplos son prostitutas, estudiantes, etc. Y emplea un lenguaje que es popular al hablar, es decir, tiene jergas, vulgaridades y simbolismo. También engloba una filosofía naturalista que abraza una doctrina del determinismo. Postula los orígenes de los problemas humanos en su genética, como ya había mencionado, en su pasión, en su instinto. Es por eso que así sus relatos indagan estos estratos más bajos. La literatura era una forma de levantar la voz, de decir: esto está sucediendo actualmente en mi época. Es por eso que no debe de tener más que la simple verdad, no debe de haber sentimientos, valores, etc. Y las diferencias entre el naturalismo y el realismo, aunque son dos corrientes literarias muy cercanas, se puede decir que hasta hermanas, el naturalismo es una evolución del realismo. Es más objetivo, se centra en los problemas de las clases bajas, deja a un lado la burguesía y se da cuenta de lo que la sociedad que conforma, en este caso Francia, todos sus problemas. Relata situaciones adversas, de problemas, de actitudes que tienen las personas, incluso muchas podrían llamarlos vicios. ¿Por qué? Porque es esa relación entre el humano y lo que se desea. El naturalismo es una manera pesimista, atea, de mostrar las cosas. Es por eso que se les dice que son exagerados, pero realmente podrían mostrar la realidad. A continuación, le hablaré sobre la biografía de Émile Zola. Él fue un escritor y periodista francés. Nació en París el 2 de abril de 1840 y falleció en esta misma ciudad el 29 de septiembre de 1902. Se le considera el líder máximo del movimiento llamado naturalismo. Entre sus obras más importantes tenemos La Taberna, Nana, Germinal,
La bestia humana, El desastre, Je accusé o Yo acuso. Entre esas tenemos aproximadamente más de 20 obras, entre las que destacan críticas a los romanticistas, ensayos. Él pretendía hacer un análisis científico y crítico como el de Darwin y Karl Marx. Fue calificado de obsceno y criticado por exagerar la criminalidad que se daba en esa época, que a mi consideración no creo que las haya exagerado, simplemente la época y la sociedad no estaba en las condiciones para tener un análisis tan específico como el que hizo Émile Zola. Para finalizar, daré mi comentario acerca del fragmento que más me gustó de la obra literaria de Nana. Creo que la época en la que se escribió pues habla mucho del contexto que se tenía. Como ya había mencionado, el naturalismo es el desprendimiento de todo sentimiento y ver la realidad de las personas. En este caso, la enseñanza es que como a veces nuestra pasión, nuestra vida está atada a esas fuerzas que son como la pasión y que nos dejan atónitos ante las realidades de otras personas. Creo que en la parte donde más naturalista se puede ver pues el fragmento de la obra es: nadie volvió a reír. Los rostros de los hombres se alargaban, se les encogía la nariz y tenían la boca irritada y sin saliva. Parecía que un viento muy tenue hubiese pasado, preñado de una sorda amenaza. De repente, en la bonachona muchacha se erguía la mujer inquietante, aportando la locura de su sexo, descubriendo lo desconocido del deseo. Naná continuaba sonriendo, pero con una sonrisa aguda de devoradora de hombres. Creo que definitivamente en esa parte de la obra es muy claro el naturalismo. Se veía una realidad diferente a la que ellos tenían y cómo a veces, cómo su pasión de esos hombres que la estaban viendo los llevó a pensar otras cosas sin realmente conocer más a fondo.